Existe un momento muy particular en la ciencia en el que un descubrimiento aparentemente rutinario empieza a ganar peso y significado hasta transformarse en algo mucho mayor que los datos que lo originaron. Las cifras siguen siendo frías y los cálculos continúan siendo sólidos, pero la curiosidad humana comienza a adelantarse unos pasos. Así empezó la historia del 3I Atlas, no con titulares dramáticos, sino con un pequeño punto de luz moviéndose silenciosamente entre millones de estrellas, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera buscándolo. Durante las primeras horas no hubo emoción pública, solo algoritmos, pantallas y astrónomos revisando datos como cada noche. Pero en pocos días, ese punto discreto dejó de ser otro objeto catalogado y comenzó a ocupar un lugar fascinante entre la astronomía y la gran pregunta que acompaña a la humanidad desde siempre. Si el universo es tan vasto, ¿realmente estamos solos? Lo que parecía una detección rutinaria se convirtió rápidamente en uno de los debates más comentados de la astronomía moderna. La razón es simple. No se trata de un cometa cualquiera, sino del tercer objeto interestelar confirmado atravesando el sistema solar desde que tenemos tecnología para detectarlos. Solo el tercero. Cada visitante de este tipo es, en esencia, una muestra directa de otro sistema estelar. Un mensajero cósmico que viajó durante millones de años antes de cruzarse brevemente con nosotros. El 3I Atlas, además, presentó características que lo colocaron bajo un reflector aún mayor desde el primer momento. Las estimaciones indican que su núcleo mide entre 6 y 9 kilómetros de diámetro, un tamaño comparable al de la isla de Manhattan. Para un objeto interestelar, esto es enorme. A eso se suma su velocidad, más de 130.000 kilómetros por hora, suficiente para atravesar la distancia entre Nueva York y Los Ángeles en poco más de un minuto. Solo esta combinación de tamaño y rapidez ya sería suficiente para despertar un enorme interés científico. Sin embargo, el detalle que realmente cambió el tono de la conversación fue la confirmación de su origen. El telescopio robótico Atlas detectó el objeto como un punto brillante desplazándose contra el fondo estrellado. En menos de 24 horas, observatorios de todo el mundo calcularon su órbita. El resultado fue claro. Su trayectoria es hiperbólica. No está atrapado por la gravedad del Sol. No pertenece al sistema solar. Vino de fuera y está solo de paso. Esa confirmación transforma completamente la perspectiva. Cada objeto interestelar es una cápsula del tiempo formada alrededor de otra estrella, en un entorno completamente distinto al nuestro. Estudiarlo es como analizar una botella lanzada al océano cósmico, esperando que alguien la encuentre millones de años después. Así, lo que comenzó como un pequeño punto de luz terminó convirtiéndose en una historia mucho más grande. Porque a veces el universo no necesita explosiones espectaculares para sorprendernos. Basta con un visitante silencioso cruzando el cielo para recordarnos cuánto queda por descubrir. Hasta aquí, todo sigue dentro de la ciencia sólida y observacional. Pero entonces surge el elemento que encendió la controversia: la ruta que recorre al atravesar nuestro sistema planetario. El 3I Atlas sigue un camino inusual, pasando relativamente cerca de varios planetas: Marte, Tierra, Venus y después Júpiter. La probabilidad de que un objeto interestelar cruce el sistema solar con una trayectoria tan alineada fue estimada en menos de 0.5%. En términos simples, en el 99,95% de los casos, un visitante interestelar atravesaría el sistema sin acercarse a ningún planeta. Pero este parece haber elegido una ruta que maximiza los encuentros planetarios. Aquí es donde la narrativa deja de ser únicamente astronómica y entra en el territorio de las hipótesis más audaces. El astrofísico Avi Loeb, de Harvard, se convirtió en la voz más conocida al sugerir que quizá
no estamos tratando únicamente con un objeto natural. Según él, la trayectoria parece demasiado precisa para ser completamente aleatoria. En lugar de una órbita casual, recuerda más a un plan de vuelo. La idea es polémica, ampliamente criticada y lejos de representar un consenso científico, pero plantea una pregunta poderosa. ¿Y si no es solo una roca? Esta no es la primera vez que la ciencia se encuentra en este tipo de debate. En 2017, el mundo conoció a Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado. Atravesó el sistema solar rápidamente y dejó tres grandes enigmas: aceleración inexplicable, forma inusual y ausencia de cola cometaria visible. Algunos científicos incluso sugirieron que podría ser una sonda tecnológica. La mayoría de la comunidad científica, sin embargo, favoreció explicaciones naturales: cometas pobres en polvo, hielo exótico o liberación invisible de hidrógeno. Aún así, el misterio nunca se cerró por completo. Ahora aparece el 3I Atlas, más grande, más masivo e igualmente intrigante. En este momento cruza la órbita de Marte y continúa su aproximación. En octubre pasará relativamente cerca del planeta rojo. En diciembre realizará su mayor aproximación a la Tierra, a unos 108 millones de kilómetros. Distante en términos humanos, pero prácticamente al lado en escala cósmica. Después, seguirá hacia Venus y más tarde pasará por Júpiter antes de abandonar el sistema solar nuevamente. Esta secuencia de encuentros planetarios está en el centro de la controversia. Loeb sugiere que, si fuera una sonda, esta ruta permitiría estudiar varios planetas en un solo paso. Una especie de misión de reconocimiento interestelar. Es una hipótesis especulativa, pero llama la atención por su lógica interna. También hay un detalle curioso. El objeto pasará mucho más cerca de Marte que de la Tierra. Una hipótesis intrigante propone que el momento de mayor aproximación a la Tierra ocurrirá en el lado opuesto del Sol. Estará iluminado por el Sol, ideal para observación con telescopios, pero invisible para nosotros porque el Sol estará en el camino. ¿Coincidencia? ¿Azar? ¿O simplemente geometría orbital? La especulación va aún más lejos al considerar la posibilidad de asistencias gravitacionales. Nuestras propias sondas utilizan estas maniobras desde hace décadas para ganar o perder velocidad. Un objeto que pase cerca de varios planetas podría, teóricamente, usar estas interacciones para desacelerar y permanecer más tiempo en el sistema solar. Pero aquí entra el contrapunto esencial. La gran mayoría de los científicos no coincide con esta interpretación. Observaciones recientes muestran un brillo difuso alrededor del objeto, una coma cometaria típica de cometas ricos en hielo. A medida que se acerca al Sol, ese brillo debería aumentar. Esto apunta a una explicación mucho más simple. Se trata de un cometa interestelar masivo. Y cuando hablamos de tamaño, no es tan excepcional como parece. El cometa Hale-Bopp tenía alrededor de 74 kilómetros de diámetro. El Bernardinelli-Bernstein alcanza unos impresionantes 137 kilómetros. En ese contexto, el 3I Atlas es grande, pero no extraordinario. La explicación más aceptada es directa. Un cometa expulsado de otro sistema estelar. Algo que debe ocurrir miles de millones de veces en la galaxia. Aún así, la historia no termina aquí. La trayectoria sugiere que entró en la nube de Oort hace unos 8.000 años, periodo que coincide con el surgimiento de las primeras civilizaciones humanas. Es solo una coincidencia temporal, sin evidencia científica de conexión, pero inevitablemente alimenta la imaginación. Este tipo de conversación suele llevar al concepto del bosque oscuro, inspirado en la paradoja de Fermi. ¿Dónde está todo el mundo? La idea sugiere que civilizaciones avanzadas podrían evitar revelar su presencia por miedo a depredadores cósmicos. Es una hipótesis filosófica, no científica,
pero muestra cómo los descubrimientos astronómicos pueden tocar cuestiones profundas. Incluso si el 3I Atlas es solo un cometa, es increíblemente valioso. Los visitantes interestelares son rarísimos. El primero fue Oumuamua, el segundo, 2I Borisov. Ahora tenemos el tercero. Cada uno de ellos es una cápsula del tiempo proveniente de otro sistema estelar. Transportan información sobre formación planetaria, química interestelar y evolución de sistemas solares. Son, literalmente, muestras gratis del universo. Por eso la comunidad científica quiere observarlo al máximo mientras siga siendo visible. El caso de Oumuamua mostró cuánto podemos perder cuando no estamos preparados. Hoy incluso existe una propuesta de misión llamada Proyecto Lyra, que pretende interceptar futuros visitantes interestelares. Tal vez el verdadero legado del 3I Atlas sea acelerar esos planes. Porque habrá otros. La galaxia está llena de ellos. Al final, la historia del 3I Atlas revela algo fascinante sobre la ciencia. Avanza tanto con preguntas como con respuestas. Algunas hipótesis serán descartadas. Otras serán refinadas. Muchas veces, la verdad termina siendo más simple, y aún así, más increíble, de lo que imaginábamos. Tal vez sea solo un cometa raro. Tal vez sea solo un mensajero cósmico sin intención alguna. O tal vez represente el inicio de una nueva era de la astronomía, la era en la que los visitantes interestelares dejarán de ser rarezas y pasarán a ser objetivos de misiones espaciales. Sea cual sea la respuesta final, una cosa es segura. Estamos viviendo el momento en que la humanidad comienza a observar objetos provenientes de otras estrellas en tiempo real. Y eso, por sí solo, ya es extraordinario. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir los próximos capítulos de esta historia cósmica, no olvides dar like al video, suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué crees que realmente es el 3I Atlas, un simple cometa, o algo que aún no sabemos explicar.